Bueno, quiero agradecerles por darme chance de podernos reunir en este día, que el sábado tengo un compromiso de familia y se me complica poderles impartir la sesión, pero tenemos pues ahí el compromiso con ustedes siempre de cubrir estas dos últimas sesiones. Prácticamente estaríamos terminando no el diplomado, sino más bien las sesiones de este año. El próximo sábado cerramos todo el proceso de clases del 2021 para hacer la pausa de fiestas de fin de año, pues y retomar nuevamente las clases a partir del 5 de enero. La sesión de esta semana, como les planteaba en el chat, y que gracias a todos por haberme aceptado ahí las propuestas, es tener esta reunión este día, platicar un poco sobre el siguiente tema, que es la comunicación, y posteriormente pues yo les voy a estar subiendo un video donde se va a estar completando toda la información relacionada con esta temática. Así pues cerramos el ciclo de esta sesión relacionado a lo que es la comunicación. Recordarán que en la sesión pasada empezamos ya a ver el tema de formación, todo lo que era el proceso de entrenamiento, capacitación de en las organizaciones en relación a lo que es la gestión de riesgos. Ahora nos tocaría ver la parte de comunicación. La comunicación es algo fundamental, pues porque al final, como seres humanos, como seres que tenemos el don del habla, pues nos toca comunicarnos. Quizás nosotros ya de naturaleza, el ser humano es bien parlanchín, pudiera ser, aunque hay algunos más que otros, unos que abusan, pero al final pues somos seres sociales, somos a diferencia pues de los otros mamíferos, somos animales pensantes prácticamente, pues somos de la rama de los primates y eso del Homo sapiens y todo eso nos hace ser la diferencia en la naturaleza. El hablar fue lo que vino a generar el desarrollo completo del ser humano, de colocarse pues en el top de la evolución. El don del habla pues vino a revolucionar todo este proceso. Anteriormente pues ustedes han visto pues, a nivel de películas, documentales o lo que fuese, nos hemos dado cuenta, ya sea a nivel de comedia o cosas científicas, la forma en cómo los humanos se han comunicado a raíz de toda la historia de la humanidad misma. Gruñidos, quejidos, gritos, silbidos, todo eso es una forma de comunicación hasta que llegamos a desarrollar el habla y eso pues nos vino a generar una mayor facilidad de comunicarnos. No me voy a meter en tema de que por qué unos hablan inglés, otros francés, otros alemán, español, porque ya eso es otra, o es harina de otro costal, como decimos, pero al final todos nos tenemos que comunicar de alguna u otra forma. Tenemos que la importancia de la comunicación va a radicar en que es en su carácter de medio universal e imprescindible en las relaciones humanas. Bueno, estuvimos con lo de la pandemia en su apogeo el año pasado, todos recordarán, estuvimos encerrados en nuestras casas, pero ¿qué sucedía? Como personas necesitamos estar interactuando no solo con la gente que estaba en nuestro entorno, o sea, nuestros familiares directos, sino que queríamos, quizás más que en otras ocasiones, estar en contacto con nuestros amigos, familiares, y pues ahí vendría a suceder lo que hoy en día para todos ya es bastante común, sesiones de este tipo que por forma virtual hemos logrado mantener esa comunicación. Perdón, yo recuerdo cuando empezó esto de la pandemia, que estábamos dando clases presenciales y de un momento a otro tocó las clases virtuales. En un principio el concepto de la clase virtual era preparar la presentación en un PowerPoint, pasar la PDF y subirla. Y ahí habías cubierto, según tú, el compromiso de atender la formación de forma virtual. Nunca nos preocupamos en su momento para desarrollar sesiones virtuales realmente como debe ser, es decir, un encuentro como estos, donde cada quien desde su equipo de comunicación, ya sea el teléfono, la tablet, su computadora, está conectado y estamos interactuando de alguna u otra forma.
Es cuestión de costumbre. Hay muchos que les cuesta adaptarse a platicar o hablarle a un equipo. Es decir, no es lo mismo pues que nos estemos viendo en vivo y en directo allá en la universidad y que interactuamos como debe ser a que pues estemos viendo la computadora. Pero bueno, dicho esto, el éxito de cualquier tipo de administración empresarial va a depender en gran medida de, sí, estoy grabando, en gran medida va a depender pues de lo que es una buena comunicación. Ustedes han de haber escuchado en numerosas ocasiones que el ser humano por alguna razón tiene dos orejas o dos oídos y una boca. Porque a pesar de que somos seres con el don del habla, nos toca aprender. Interesante lo que nos comenta Ana. Digamos, dice, se ha estudiado que el ser humano tiene entre 2 a 3,000 pensamientos por hora. Imagínense, dice Ana, en 24 horas aproximadamente se expresa en lenguaje verbal, por eso es complejo, ¿no? Qué interesante, muy buen dato, Ana, gracias. Entonces decíamos, tenemos dos oídos y una boca, es para que primero aprendamos a escuchar bien el mensaje que se nos está transmitiendo, para luego entonces nosotros dar nuestra posición, dar nuestros argumentos. Pero muchas veces nosotros nos vamos más por hablar, hablar, hablar y escuchar menos. En el proceso de comunicación, para lograr ese éxito, tenemos, y como líderes, sobre todo en el campo de la prevención de riesgos, tenemos que aprender a hacer ese cambio. ¿En qué cambio me estoy refiriendo? Al proceso de aprender a escuchar a mis colaboradores, conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, obviamente en el entorno laboral, para entonces ver como líder la forma más apropiada de apoyarles. Ahora bien, técnicamente se entiende por comunicación el intercambio significante y libre de ideas y sentimientos. A estos sentimientos le vamos a conocer también como contenidos entre dos o más personas. Claro, puedes tú estar hablando solito, que a eso le conocemos como un monólogo, donde hace un par de años atrás todos disfrutamos una noche de domingo con cierta persona ahí de la farándula de la televisión internacional con los famosos monólogos. Recordarán algunos de ustedes a quién me refiero, y que era pues una plática que este actor o este conductor de televisión hacía sobre un tema específico. Está perfectamente lo que se le conoce, pues, como les digo, el monólogo, aunque en tema de comunicación es entre dos o más personas. Obviamente, entre más personas se están comunicando, la situación se complica aún más, porque ya hay más variables que hay que tomar en cuenta y que pueden afectar el normal desarrollo de la comunicación. Pero lo importante acá es que entendamos pues, que el proceso de comunicación es ese intercambio significante, o sea que es algo importante, obviamente, lo que hay que transmitir, y libre. ¿De qué? De ideas. Tus ideas contra mis ideas o viceversa, y los sentimientos. ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo ante cierta situación? Y doy de esa forma una postura ante lo que se está comentando. Ahora, ¿qué es lo que supone todo esto? En primer lugar, se trata de un intercambio o flujo informativo en varios sentidos. ¿Ya? Ese intercambio, flujo informativo en varios sentidos, generalmente es en el caso estamos obviamente, ojo, no perdamos la línea, que es en el entorno empresa, entorno laboral. Por eso vemos que se trata de ese intercambio, flujo de información en varios sentidos. Y generalmente esa comunicación se da entre la línea de mando y el resto de los trabajadores. Es decir, tú como líder le transmitís una información, esa transmisión, esa comunicación a tus colaboradores. Y eso de alguna forma se supone que la comunicación conlleva una participación y una reciprocidad. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser una comunicación en ambas vías. Participa tanto el que está comunicando el mensaje como el que lo está recibiendo.
Y es ahí donde surge esa palabrita que vemos aquí subrayada, que es la reciprocidad. Ahora, se supone, o otro supuesto en el tema comunicación es el intercambio ha de ser significante, algo que interese. Lo que se supone, o lo que supone que su contenido debe conducir a la acción. Un comunicado o una información que no motive a la acción, entonces no está logrando su cometido. Permitiendo en esta forma actuar y decidir por sí mismo, modificando de alguna forma los comportamientos. Con este punto 2 me trae acá a la mente lo que es un discurso. Yo creo que todos nosotros, de alguna manera, como líderes de prevención de riesgos, en alguno que otro evento, en alguna que otra situación de nuestra vida laboral, nos ha tocado o nos va a tocar dar un discurso. ¿Qué es eso del discurso? Obviamente, pues el discurso es algo estructurado, que primero es plasmar nuestras ideas en un texto para que luego ese texto sea leído ante un público. ¿Ya? Ese es el propósito de un discurso. ¿Y por qué menciono esto? Porque es ese intercambio significante que espera conducir a una acción. Dentro de los principios o dentro de la estructura de un discurso, existe lo que en el vocablo técnico de este tipo de elaboración de estos documentos se le conoce como la arenga. La arenga es cuando tú estás motivando a tu público que está escuchando, cuando tú los invitas o los motivas a una acción. Eso entonces, en el entorno en el entorno laboral, lo que tú esperas es que las personas modifiquen sus comportamientos, ¿ya? Eso es al momento de cuando tú te sentás o te parás frente a un equipo de trabajo, a las famosas charlas de 5 minutos. Eso es un buen ejemplo de comunicación. Para lograr ese objetivo de que la charla de 5 minutos sea algo dinámico, algo atractivo, algo novedoso, tiene que llevar ese componente especial de permitir, o mejor dicho, de lograr conducir a la acción sobre algo. Si estás hablando sobre el tema de trabajo, no vamos a hablar de temas muy complejos como tareas peligrosas, sino más bien como conducción a la defensiva. Ahí, por ejemplo, no recuerdo quién dijo que iba manejando y escuchando. Está bien, pero por ejemplo, ese puede ser un tema de tu charla de 5 minutos. Obviamente la situación de teletrabajo o trabajo o de estas sesiones virtuales, en algún momento en nuestra vida nos toca atender reuniones o llamadas mientras vamos en el vehículo. Ahora, ¿cuál sería la motivación o o la conducción a una acción? Que pues obviamente lo ideal es no atender una llamada mientras vas conduciendo, modificar ese comportamiento, pero si no es posible, por lo menos dar los insumos o las herramientas necesarias para que esa actividad que de alguna manera, como cualquier otra, conlleva un riesgo, se minimice las consecuencias o las probabilidades de ocurrencia de una eventualidad. Otro punto importante que supone la comunicación es que el intercambio ha de ser libre. ¿Qué significa eso? Que es aceptado por el otro, porque tiene para esa otra persona interés. Aquí es donde puede empezar a surgir, hoy entiendo por qué las charlas de 5 minutos no son efectivas, o por qué razón un discurso o algo que te toque hablar frente a un grupo de personas en torno al tema de la seguridad y gestión ambiental, a veces no es aceptado, o es como escuchar como oír llover. Un discurso de seguridad muchas veces como cuando está lloviendo, solo escuchas ese sonido agradable de la lluvia sobre el techo, por ejemplo, pero hasta ahí nomás. Porque posiblemente para las personas que están escuchando no tiene interés alguno. Entonces, ojo con eso. Cuando transmitamos esa información o mejor dicho aquí, esa comunicación en prevención de riesgos, tenemos que garantizar que sea algo interesante para quien va a escuchar el mensaje. Eso es como
la parte medular de todo esto. Otro supuesto es que se han de intercambiar contenidos. Ese intercambio de contenidos pueden ser ideas, sentimientos o percepciones, ¿ya? ¿Cuál es la idea sobre el trabajo seguro? ¿Cuál es mi sentimiento sobre un cambio que se está dando en la organización? ¿Cuál es mi percepción ante la situación actual de la empresa? Todo eso es parte del intercambio de contenidos. Y quizás acá el mejor ejemplo de todas estas, repito, charlas de 5 minutos. Porque muchas veces la charla suele llegar con tu papelito chuco que hoy llevamos, ¿va? Y empezás a leer sin ni siquiera ver a tu público, por un lado, y empezás a leer de corrido, sin ningún tipo de interpretación o sin ningún tipo de análisis de lo que tú estás diciendo. La información puede ser vital, puede ser interesantísima, pero si no logramos todos estos supuestos o que estos supuestos se cumplan, estamos dejando ir una oportunidad valiosa de transmitir información de importancia. Entonces, repito, el supuesto número 4 es que se han de intercambiar esos contenidos que, repito, pueden ser ideas, sentimientos o percepciones. Un quinto supuesto es que se trata de un intercambio entre varias personas, ¿ya? Pudiendo dar lugar a que se produzca, obviamente, aceptación por una parte, rechazo por otra, o incluso la negación, y es parte normal. O sea, tenemos que aprender que en un momento dado, al transmitir una información, una comunicación, va a haber un grupo de personas que nos acepte la idea, otro que nos rechace la idea, y claro, va a haber otra parte que nos puede negar que lo que estemos hablando sea lo correcto, adecuado o lo apropiado. Y para cada evento, para cada supuesto de aceptación, rechazo, negación, debemos nosotros de estar debidamente preparados. Acordémonos que estamos en el contexto de ser el líder que transmita la información en materia de prevención de riesgos de seguridad, salud y ambiente, o incluso en nuestros hombros recae la responsabilidad de comunicar situaciones sensibles de la empresa. No sé si a alguno de ustedes les tocó, hoy que estuvimos con lo de la pandemia el año pasado, no sé si a alguno de ustedes les tocó atender que algún colaborador saliera sospechoso de COVID. Yo me acuerdo, a mí me tocó ver esa situación en la empresa cuando salió el primer sospechoso en la operación. Fue una situación bien estresante, bien compleja, porque ahí, eso, si ustedes recordarán, cualquier sintomatología que presentaras, era inmediatamente hablarle a los médicos de la empresa, a la clínica, si es que teníamos, si no, pues de un solo al 132, y te llegaba la ambulancia con todo el aparataje médico, con sus trajes de astronauta, y era todo un show. O sea, realmente recuerdo ese momento cuando se llevaron al primer colaborador con sospecha de COVID dentro de la operación, que fue todo un show. La ambulancia, se cerró el ingreso de personas, se cuidó, se trató con mucha confidencialidad la identidad del colaborador, porque era un tabú decir que tenías COVID, era un gran miedo decir que tenías COVID, como hoy en día es decir que tenés una enfermedad como el VIH o qué sé yo, temas así que es muy sensible para quien lo padece, ¿va? O muy personal, que sabes tú que puede conllevar no solo afectación a tu integridad física, sino que te puede llevar incluso en cuenta a tus familiares, si se conoce un tipo de enfermedad muy sensible que puedas estar padeciendo, que pueda padecer la persona. Pero bien, a lo que quiero llegar entonces es, ¿qué sucedía en ese momento? Cuando te tocaba tener una situación de ese tipo, tenías que brindarle a todo tu resto de colaboradores la seguridad y la tranquilidad que todo estaba bajo control. Y era parte tenías que pararte frente a, ¿qué? 60, 70 personas por grupo
y empezaron con todo el diálogo, todo el contexto de lo que había sucedido. Entonces, como repito, como líderes en este tema de la seguridad, salud y la gestión ambiental, tenemos que estar preparados. Obviamente, pues ninguno, creo que ninguno de los que estamos en este grupo somos expertos en comunicaciones. No sé si alguno de ustedes es licenciado o licenciada en comunicaciones o periodismo. Eh, si no lo son, pues obviamente, o no lo somos, obviamente, pues para nosotros es un poco más difícil esto. Porque lo que digamos o no digamos puede, como dicen en las películas, lo que diga puede ser usado en su contra, sobre todo cuando estás ante una situación de crisis. Recordarán también cuando vimos lo de crisis que habían tres factores. La gente va a buscar a quien odiar, a quien amar y a quien creerle. Entonces, acordémonos que la empresa es el villano. Ante una situación de crisis, la empresa es la mala de la película. Y nuestro trabajo es revertir esa imagen. Que no nos vean como los malos, sino que nos vean del lado de que estamos del lado de los afectados y tratando de minimizar la situación lo más que se pueda. O mitigar, mejor dicho, porque no podemos minimizar el hecho que haya un fallecido o el hecho que haya un incendio, una explosión, pero sí podemos mitigar un poco la situación que se está dando en ese momento. En lo que es la teoría de la comunicación, pues obviamente el intercambio de contenidos entre personas que tiene lugar en todo esto de la comunicación se puede sintetizar a partir de elementos básicos. O sea, todo el proceso de comunicación es bien básico. Siempre tiene que haber un emisor, un mensaje, un medio de transmisión de ese mensaje, o el canal y el receptor. Vemos aquí que en el mensaje van a haber contenidos, van a haber secuencias, van a haber códigos. Ese código puede ser el idioma o la forma en cómo tú estás transmitiendo el mensaje, un código Morse, eh, código de señales, gestos, lo que sea. Eso es el código. El mensaje no solo es verbal. Tú puedes hacerlo, por ejemplo, a través por ejemplo, el lenguaje de señas que ocupan las personas sordomudas, que otro, por ejemplo, el código Morse, como les decía, son formas de cómo transmitir un mensaje. El medio, pues, oral, el más común, escrito, y como hablábamos también del no verbal, gestos. Hasta una mirada. Hasta una mirada puede ser la forma de cómo nosotros vamos a entender un mensaje. El canal visual, auditivo u otros. Y finalmente el receptor, que es quien va de... Miren qué interesante, porque el receptor es el que lleva como más trabajo. Y a veces se ve como el más sencillo, solo está escuchando. Pero el solo hecho de escuchar el mensaje implica que primero tú tuviste que haber decodificado lo que te dijeron, interpretado y luego actuar. Ese es todo el trabajo que tiene que hacer el receptor. Por eso es que, imaginémonos, eh, estás en una reunión donde hablan mandarín. Entonces, para ti va a ser un mensaje en un código que no vas a poder interpretar, no vas a poder decodificar, salvo que puedas hablar el idioma, que ya lo decodificas, lo interpretas y actúas. De lo contrario, es como no entender nada. Entonces, es ahí donde el receptor tiene ese trabajo bien de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el solo hecho de decodificar, la interpretación puede ser de acorde a lo que nosotros esperamos o no. Por eso es importante que cuando ustedes o nosotros transmitamos un mensaje, exista esto, miren lo que les estoy marcando, la retroalimentación. Porque ahí es donde nosotros, como emisores del mensaje, vamos a estar seguros que la persona ha entendido lo que nosotros queremos.
Y muchas veces dejamos esto a un lado. Muchas veces nosotros no pedimos esa retroalimentación. Suponemos que nos entendieron o damos por hecho que nos entendieron el mensaje. Y resulta que es todo lo contrario. Ahí es donde se empieza a jugar el famoso teléfono. Perdón, que estoy aquí un poco con la garganta algo afónica, pero ahí vamos. No es COVID ni nada de eso, no me preocupa. Bien, les decía entonces, la retroalimentación es importante porque ahí es donde nosotros vamos a garantizar que el mensaje ha sido interpretado y obviamente la actuación a raíz de esa interpretación es la que nosotros buscamos que se ejecute. Luego, el emisor o persona que transmite unos contenidos, como les decía, usa un código que permite estructurar el mensaje con una secuencia lógica y va a elegir el vehículo medio para enviarlo y el canal u órgano de los sentidos por el cual el receptor lo ha de recibir. Cuando menciono esto es que el emisor tiene que saber si, imagínense, bien complejo porque en las empresas hay personas que, aunque parezca mentira, tienen un nivel académico bajo o a veces hasta nulo, dependerá del rubro en el cual tú te mueves. En la construcción, por ejemplo, te topas con personas que quizás ni leer pueden, ni leer, y tal vez si leen o escriben es, pero lo más básico, o sea, les cuesta mucho. Ahora imaginémonos que estamos ante una situación de ese tipo, ¿cómo nosotros vamos a transmitirle la información? Es ahí donde tú como emisor del mensaje tienes que conocer qué código vas a ocupar para estructurar ese mensaje de una secuencia lógica. Si la persona no puede leer ni mucho menos escribir, entonces ni modo, tengo que ver con muñequitos, con dibujitos, transmitirle lo que yo quiero dar a conocer para que pueda entender y actuar según lo que estamos buscando. O en esas empresas multinacionales donde toca atender personas de otros países. Se espera, pues, que el que venga acá, pues, hable español, o al menos inglés. Pero de repente hay empresas cuya matriz está en Europa, ya por Suecia, imagínense, y el que viene solo habla sueco, o habla alemán, o habla holandés. La población de El Salvador que habla ese tipo de idiomas es el 0.0001%, de 5 tal vez uno, con suerte, te habla ese tipo de idioma. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender a conocer o a descubrir la forma en cómo le voy a transmitir la comunicación, le voy a transmitir, mejor dicho, el mensaje a la persona. Imagínense a alguno de ustedes, les toca dar una charla de inducción a unos ingenieros de allá por India que lleguen a hacer el montaje de una máquina a la empresa y no hablan nada más que el indio. O sea, ¿cómo le vamos a transmitir la información? O de repente te llega un chino que no hable nada más que el mandarín, o un japonés, un vietnamita, qué sé yo. O sea, hablo de países donde el idioma es bien complejo. ¿Cómo vamos a hacer para transmitirles la inducción, la información de seguridad? Entonces es ahí donde el receptor o persona que recibe el mensaje lo tiene que descifrar, lo tiene que decodificar y usar ese mismo código. Porque aquí al final lo que buscamos es esto, que la interpretación lleve a una acción. Aquí vemos el emisor y vemos que el receptor o persona que recibe el mensaje hace lo que hablamos, decodificar, interpretar y por último, actuar. Otro factor importante a considerar en la comunicación es el feedback, hablamos, ¿verdad? O la retroalimentación, que es el mecanismo por el cual nosotros nos vamos a asegurar que la transmisión del mensaje sea recibido tal y como nosotros como emisores queremos transmitirla. Para ello, vamos a requerir que el emisor conozca la respuesta del receptor, en cuyo momento el receptor se vuelve emisor y o sea, es como un cambio. Tú transmitiste el mensaje
le llegó al receptor, pero después este receptor se convierte en emisor, porque tú le pedís que te diga, ajá, ¿qué entendiste? Explícame. Un ejemplo bien sencillo, cuando ordenamos algo por domicilio, o por los call centers de los servicios de comida rápida, las personas que te están tomando tu pedido al final te dicen, ok, para confirmar, usted ha pedido esto, te están retroalimentando para estar seguro que lo que ellos anotaron o entendieron que es lo mismo que tú deseas comer en ese momento o pedir en ese momento. Ahora, la comunicación se va a complicar a medida que aumenta, les decía, el número de emisores o receptores. Los canales o los medios usados y las interferencias que pueden distorsionar el mensaje o interrumpir o retrasar el proceso. Hoy en día, otra variable a tomar en cuenta es esta famosa Internet, la comunicación, el ancho de banda. ¿Por qué? Porque con todo esto de la virtualidad ha obligado a que plataformas como esta que ocupamos, de Zoom, Teams o Google Meet o cualquier otra, sean más demandadas. Para poder estar transmitiéndoles esta información, yo necesito tener una conectividad estable en mi casa o donde esté. Y entonces, así como vemos acá, que entre más personas o entre más emisores y receptores hay mayor demanda de medios y eso pues de alguna forma va a generar que el mensaje no llegue apropiadamente. Ya vamos a ver por ahí un video que les traigo muy interesante sobre esta situación de la virtualidad, de las reuniones virtuales en la vida real. ¿Cómo sería una reunión virtual en la realidad con todo con lo que en ese entorno sucede? Ya van a ver ese video, está muy, muy bueno. Ahora bien, hay tres formas de comunicarse. Puede ser un comunicador pasivo, puede ser un comunicador asertivo, o te puedes volver un comunicador agresivo. Entre estos tres, lo ideal es ser una persona asertiva. O sea, si tú eres, para ser un buen comunicador, un buen líder que comunique efectivamente su mensaje, lo mejor es tratar de ser lo más asertivo posible. Pero veamos, ¿qué significa que un comunicador o un líder sea pasivo? En primer lugar, es una persona que se preocupa por otros al punto de un detrimento personal. Pasa estresado internamente, aunque no se le note. El que es pasivo pasa estresado por todo. Es una persona que muestra temor, inseguridad o incluso pena. Lo interesante es que a menudo puede ser aceptado, fíjense. Una persona pasiva puede ser aceptada en el grupo, pero tiene una deficiencia, una debilidad, mejor dicho, que es que no va a ser respetado. Va a ser aceptado porque sos el ahí todo pasivo, que no hace nada, no dice nada, pero no vas a tener el respeto que necesita un líder. Fortalece a los demás, incluso a sus propias expensas. Te preocupas más por los demás que por ti mismo. En conclusión, el pasivo desea, ¿ya? Dejo por ahorita el asertivo y me voy al agresivo. El agresivo es egocéntrico, a menudo se estresa, pero si yo me estreso, también se estresan los demás. Tienen que estar igual de fregados que yo. Directo a un punto de inoportunidad. Es tan directo que llega a ser inoportuno. Nunca va a ser aceptado, ni mucho menos respetado. Se reencarga de desmerecer a los otros. Es una persona verbalmente agresiva. Busca siempre la confrontación, fuerza a los demás a seguir. O sea, yo ya no quiero, pero vos dale, es tu trabajo. Y estás confrontando a los demás. Es extremadamente directo. En síntesis, el agresivo es el que demanda. Acordémonos, pasivo es el que desea, agresivo es el que demanda. Pero entre los dos mundos hay un tercer mundo en el cual nosotros deberíamos de movernos como líderes y es ser asertivo. El asertivo es una persona directa pero es honesta y comunica de forma apropiada. A menudo es respetado por otros. Fortalece a los demás. Es abierto, sensible y amable. Es directo pero es considerado.
y defiendes sus propios derechos siendo sensible con otros. O sea, tampoco te dejas montar de las demás personas. Defendes tu posición, pero también te pones en los zapatos de los demás. ¿Ya? Sos empático. Eso es lo importante. Y en síntesis, el asertivo pide. Miren qué interesante este trinomio. El pasivo desea, el agresivo demanda, pero el asertivo pide. Pide y se os dará, dijo el Señor. O sea, pide que se hagan las cosas. A mí me gusta mucho porque también la parte de asertividad nos permite liderar con ejemplo y evitamos en la manera de lo posible confrontar con los demás. Eso es importante, sobre todo cuando eres líder. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de comunicación existentes? Primero tenemos una comunicación formal e informal. En este caso, va a depender mucho según responda a alguna normativa. En el caso, pues, por lo general, la comunicación formal puede ser escrita. Porque muchas veces como que lo que queda escrito, algunos casos dicen que no está escrito en piedra, dice. Pero en temas, por ejemplo, legales, lo que no está escrito puede jugar en contra de uno. Entonces, todo por escrito. Cualquier cosa, todo por escrito. O en algunos casos se realiza muy ocasionalmente de forma verbal o incluso gestual. Pero por lo general una comunicación formal es algo que es por escrito. Ya. Individual o colectiva. Esto va a depender de que la comunicación se realice de persona a persona, de persona a grupo o viceversa. Es decir, que el grupo a una sola persona. Luego tenemos la comunicación interna o externa. En este caso, según el ámbito, puede ser que se reduzca la empresa o tenga su receptor en el exterior de la misma. Es decir, una comunicación externa, por ejemplo, cuando te manda una notificación un ministerio que tenés que atender una inspección, por ejemplo, o un juzgado, ¿ya? Esa es una comunicación externa. Una comunicación interna son los memos que se mandan interempresarial entre las diferentes áreas o departamentos. Luego tenemos la descendente, ascendente o colateral. Esto va a ser según proceda. La que viene de los directores o de la alta gerencia hacia los demás colaboradores es que descendente, va de arriba para abajo. Ascendente es cuando nosotros subimos a los ejecutivos de la empresa necesidades. Colateral, pues obviamente es entre los pares, pudiese ser. Es por eso que dice que según proceda de la dirección hacia los trabajadores, de los trabajadores hacia la dirección o los mandos, o bien tenga lugar entre personas de diferentes departamentos de la misma organización. Luego tenemos la comunicación unidireccional, bidireccional o multidireccional, que viene siendo casi parecido al anterior. Pero esta es que tiene en un solo sentido, ya, que no permitís que te digan argumentos o te refuten alguna idea, o cuando ese ir y venir de comunicación, pues puede ser bidireccional. Ok, vamos a ver este video. Lo que les decía, cómo puede ser una conference call o una llamada de videoconferencia en la vida real. Ahorita se los comparto. Trip Crosby has joined the meeting. Lo vamos a ver quizás más grande. Permítame un segundito. Porque veo que está muy pequeñito.
Bien, ¿qué les pareció el video? Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿verdad? Entonces creo que era ver muchas situaciones cuando a veces estamos, por decir algo, por ejemplo ahorita, ¿verdad? Que a veces podemos hablar varios al mismo tiempo, o Ujú, que sin querer el micrófono queda encendido y se oye el ruido de la casa, donde el lugar de trabajo donde estamos, ¿verdad? Entonces, correcto, todos esos imprevistos que creo que también hoy por hoy, como no es que estemos preparados del todo el ambiente, porque nos ha tocado o trabajar desde casa, el lugar, como un momento decíamos al inicio, ¿verdad? Nuestro espacio en la casa no ujú, está preparado para eh, estar en reuniones de trabajo o de estudio, ¿verdad? Entonces, creo que sí tiene sus retos el poder también accesar, ya sea para estudiar o para trabajar desde una videoconferencia, porque todas esas interrupciones ciertamente hacen que la comunicación no sea del todo fluida. correcto. Así es, gracias, pero la verdad que, como bien dijo Verónica, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque la virtualidad es lo que nos ha venido a aprender a convivir. De repente tú estás en tu casa y se oye la cornetita del pan, o las tortillas, el agua cristal, el agua esta, el agua otra, o qué otra cosa, los perros ladrando, o sea, en fin, diferentes situaciones. Tengo otro video antes de continuar. La B que es la C, por la C que es la D, y la D que es la A y la I. A veces así nos pasa en la comunicación. Damos por hecho que las personas nos entienden y estamos tal vez hablando de un lenguaje tan, pero tan técnico que los perdemos. Y algo tan sencillo como ese video, o sea, la interpretación, cómo dar a entendernos en nuestro mensaje, esa es la clave del éxito en la comunicación. Bien, ya para ir cerrando, vamos a ver ahora, ya en sí la comunicación en prevención de riesgos laborales, ¿cómo lo vamos a trabajar? En la comunicación de prevención de riesgos es básico y cualquier organización que pretenda establecer un sistema, sobre todo preventivo, perdón, tiene que entender todo esto. Y vemos aquí que la pregunta es, ¿qué requisitos debe reunir la comunicación para que actúe como canal de difusión de la cultura preventiva? No toda comunicación es válida. Ojo con eso. O sea, no toda la comunicación va a ser válida. Tiene también que haber un filtro de lo que nosotros vamos a comunicar. Porque en ese caso, la comunicación puede malinterpretarse cuando no es validada. O sea, por eso les decía, en temas de crisis o en situaciones de crisis, tiene que haber alguien que valide el mensaje que nosotros estemos transmitiendo. Muchos hemos asistido a clases o estamos en clase. Este es un ejemplo. ¿Cuánto nos ha pasado que hemos recibido clase o una reunión de trabajo y lo que sucede es que nos dormimos? Se nos cierran los ojos y no precisamente es porque tengamos sueño, sino que estamos aburridos. Somos personas de acción y el hecho de, miren, para uno como facilitador de estos cursos, es un reto bien grande mantener la atención de cada uno de ustedes. Todo lo más fácil es apagar las cámaras y bueno, yo espero que estén cada uno de ustedes ahí detrás de su computadora, eh, tratando de poner un poco de atención, pero hay que hablar lo que es, pues, o sea, estamos haciendo otras cosas, pueda que estén viendo televisión, viendo el noticiero, cenando algunos, si es posible, con sus hijos a la par, platicando, no lo sé, pero ese es el reto ahora con la virtualidad. Y eso también hay que verlo ya en vivo y en directo. Sentás a un grupo de colaboradores del área operativa en un salón con aire acondicionado, eh, aquellas mesas o aquellas sillas confortables, se te van a dormir porque son personas de acción.
Ahora, si nos preguntan muchas veces cuando salimos de esas reuniones, ¿de qué trató? Lo más fácil decir de nada, no nos acordamos. O les puedo preguntar de qué trató la sesión del sábado pasado y alguno de ustedes ni se va a acordar, o tal vez se acuerda porque ve la grabación. Pero ese es el reto. En la comunicación en prevención de riesgos, ese es el reto. Evitar que la gente cuando llega a las reuniones se queden dormidos o pierdan la concentración de lo que estamos tratando de transmitirles. Es por eso que debemos de contar con algunas pautas a la hora de emprender la comunicación si queremos que realmente sea útil y que los receptores, que en este caso son nuestros compañeros de trabajo, se comprometan con la prevención de riesgos o con evitar accidentes. Para ello, hay que establecer un sistema de escucha activa y de diálogo con los trabajadores. Con esto de la escucha activa, quiero ver si puedo ahorita mostrarles algo. Si pueden entrar a su plataforma con su usuario, creo que está en después de la clase, pero en una de esas etiquetas van a encontrar esta, ya se los comparto. Van a encontrar esta encuesta. Evaluación. En este caso, ustedes van a encontrar 30 preguntas. Lo que les voy a pedir, por favor, Sí, es... ingeniero, perdón, buenas noches. Hola. Está en la semana pasada esa encuesta. Justo en la clase de la semana pasada. Ah, ahí la subí. Sí, Bueno, me pareció verla ahí, ingeniero. quizás se me fue, pero es para esta sesión. Bueno, si no, yo la corrijo, no hay problema, pero lo que quiero que hagan ustedes, ok, entonces creo que estamos bien. Vale. Miren, lo que quiero que hagan ustedes es, tomen en cuenta que se va a puntuar de 1 a 4. 1 es siempre, 2 es usual, 3 es ocasional y 4 es rara vez. Ustedes lo que van a hacer es, por ejemplo, estoy abierto a la crítica. Roberto, ¿eres una persona que se encuentra abierto a la crítica? Puedes decir sí, siempre, usualmente, ocasionalmente, rara vez. Entonces lo que va a hacer Roberto, que en este espacio vacío va a colocar, según lo que él considere, 1, 2, 3 o 4, por cada una de esas 30 preguntas. Al final, ustedes van a hacer esa sumatoria y aquí van a sacar sus resultados. Por ejemplo, digamos, Roberto está en una escala del 85 al 94. O sea, él es una persona que escucha cuando le conviene. Ana, por ejemplo, salió que está entre el 75 y 84. Ah, entonces Ana es una persona que escucha ocasionalmente. Por ahí sale Alex con un puntaje de 105. Ah, entonces Alex es hábil para escuchar. Eso es lo que quiero que ustedes hagan en estos días. No es tarea, es solo para que conozcan ustedes cuál es su nivel de habilidad de escucha como líder. ¿Estamos? Son 30 preguntitas y es la primera respuesta que se le venga a su mente. No tienen que andar ahí, no. Si, por ejemplo, encuentro que las personas necesitan repetirme la información, hay un solo, siempre, ok, entonces colocamos en la casilla en blanco el valor que corresponde a siempre. Esa va a ser la actividad que quiero que desarrollen. Como les digo, no es tarea, pero voy a querer conocer en la siguiente sesión cómo les dio los resultados, porque esto es parte de la primera etapa que hemos acá de establecer un sistema de escucha activa y de diálogo con los trabajadores. Hay que fomentar el intercambio de ideas para buscar sinergias entre los diferentes sectores de la empresa. Hay que apostar por la comunicación colaborativa, impulsando nuevas visiones sobre un mismo objetivo. Hay que saber diseñar la comunicación estratégica que posibilite, ojo acá, que los altos cargos, así como los mandos medios, puedan expresar con claridad las metas. Y ahí es un reto bien grande,
porque hay que trabajar con mandos medios para arriba. Evitemos el lenguaje impositivo e imperativo. Hay que hacer partícipes a todos. Hagamos, en lugar de hagan, hagamos. En lugar de necesito, necesitamos. O sea, que sea algo participativo. Todos, el equipo completo. Desarrollar una comunicación horizontal y transversal donde no haya diferenciación entre departamentos o cargos. No porque es el director o el gerente le voy a hablar todo ceremonioso. ¿Ya? Hablar natural, tampoco es a faltar el respeto ni nada, pero es hablar natural, es una persona igual que nosotros, pues no hay que dar con tanta ceremonia ahí, ay, que mire, no, una forma de comunicación natural, esa es la clave, natural. Potenciar la comunicación proactiva, dejando de lado la visión reactiva de una comunicación tradicional. Ser proactivos en la forma de comunicar. Las propuestas de los trabajadores deben ser tomadas en valor por parte de los responsables y mandos directivos, no porque lo dijo el operador de más bajo nivel jerárquico o en el rango de jerarquía, no por eso la voy a dejar a un lado esa idea o esa observación que me hagan. No, todas las observaciones tienen el mismo peso, el mismo valor. Si sigues esas pautas básicas, obviamente vamos a conseguir mejorar de forma exponencial la comunicación preventiva en la empresa. Estamos hablando de la comunicación preventiva. Y finalmente, ¿cuáles son los canales de comunicación? Tenemos reuniones, publicaciones internas a través de las carteleras que la empresa tiene, correos electrónicos. La web empresarial puede ser una forma de cómo comunicarnos. Las redes sociales, incluso Facebook, Instagram, LinkedIn. Bueno, aquí tenemos LinkedIn como un canal de comunicación, un blog corporativo. En fin, todas estas 7 son algunos de los ejemplos de canales de comunicación con que la empresa cuenta para poder transmitir información importante, no solo en materia de prevención de riesgos, sino que también cualquier otro tema de interés para la operación de la organización. Bueno, mis estimados, ¿alguna pregunta, dudas o comentarios? Abro aquí el espacio. Sí, respecto de uno de los videos, no sé si fue el segundo o el primero, ¿Ah? creo yo, en donde están en un lugar cerrado, no hay una puerta como de vidrio, sino que la puerta está cerrada y están interrumpiendo porque entra uno, entra otro. Es decir, no todos logran llegar a la misma hora. Eso es algo muy real, siento yo, y creo que lo mejor a hacer es que esperar, como el que va a comunicar, esperar a que haya un coro para dar inicio a la comunicación, a la reunión, y luego poder dar el mensaje quizás al principio introductorio para que cuando ya se dé el mensaje principal esté la mayoría de personas. Y si aún así entra alguien, pues como callar, ¿verdad? Para darle lugar a Correcto. que se acomoda, para que todos escuchen al mismo tiempo el mensaje que se quiere transmitir, ¿verdad? A todos los colaboradores por igual. Entonces creo que ahí también un poco de moderación de la persona que va a dirigir el comunicado o el speech o como se llame, ¿verdad? De tal forma de que el comunicador tiene que saber manejar esas interrupciones, ¿verdad? Dando una Correcto. pausa para darle tiempo a la persona que entra y poder continuar con el mensaje para que todos lo reciban. Esa sería mi Excelente, sobre observación en todo. uno de los videos. Sí, Perdón. no, perfecto, muy bien. No, eso es clave porque uno como moderador de las reuniones o quien va a transmitir el comunicado tiene que saber en qué momento es oportuno transmitir el mensaje esencial que se quiere dar a conocer. Por lo que usted dice, que tal vez al inicio sabemos que se está empezando a entrar la gente, se están acomodando,
y empezar de inicio a transmitir la carnita de la información es tirar en saco roto posiblemente lo que necesitamos comunicar. Esa es también parte importante como líderes de saber identificar el momento oportuno. Excelente, gracias. ¿Alguien más? Si no, pues esto es todo lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Nuevamente pues les agradezco mucho por haber aceptado la invitación a reunirnos esta hora. Les voy a subir otro video con más información de complemento a esta sesión y como les decía, quedamos entonces para el siguiente sábado con nuestra, perdón, sería el 18, este sábado no habría clase, el siguiente, el 18, quedamos ya con nuestra última sesión del año. No va a ser presencial porque ya tuvieron pues la clase presencial con el licenciado Canizales. Vamos a ir presencial hasta enero. Primero Dios, pues de podamos de estar todos ahí completito, ¿verdad? Que disfrutemos las fiestas y que esto de la pandemia ya vaya cediendo un poco y que nos dé chance de regresar a una plena normalidad. Mi idea es que para la sesión que tengamos presencial en enero, y se los adelanto desde ya para que vayamos pensando cómo vamos a ir armando toda la dinámica, es lo que les decía, la simulación de una conferencia de prensa manejando situaciones de crisis. Estén pendientes que en la plataforma voy a crear los grupos, van a ser grupos aleatorios, se los advierto, no van a ser seleccionados así porque veo que Roberto se lleva bien con Karen y Verónica con Loida, no, van a ser grupos aleatorios, ahí ustedes estén al pendiente, por favor, y cada grupo va a tener una situación con la cual va a trabajar la simulación de emergencia. En su momento yo les voy a ir dando más detalles. La idea es que para la siguiente reunión que tengamos presencial, pues podamos llevar a cabo esa dinámica que les garantizo les va a gustar mucho. Si no hay algún otro comentario, alguna duda o consulta, pues de mi lado es todo. Les Una agradezco consulta, mucho. Guillermo, Sí, referente Roberto. a la última tarea y las notas ya pronto están. Fíjese que notas por el esquema, o mejor dicho, el diseño del diplomado es que las notas, nota es hasta el final del diplomado. No hay notas parciales. Ya. Aquí ustedes van a tener una nota global al final de todos los 6 módulos. Por ahorita, pues los trabajos van bien, no tengo mayores comentarios, están haciéndolo muy apropiado, los felicito, han sido trabajos muy buenos. Quienes estén pendientes pueden enviármelo a mi correo, no hay ningún problema. Los demás pues ya recibí, por ejemplo, el de Loida, que me acuerdo el grupo de ustedes ya está. Y no recuerdo ahorita si otros más, pero si hay alguno que está pendiente, pues envíenlo, no hay ningún problema. Creo que también la pregunta va por un wiki que les he pedido que elaboremos. ¿Es correcto? ¿Un? Wiki. No han visto la actividad para esta Vi semana. una actividad ahí abajo también, por eso iba a preguntar. Ajá, ahorita les explico cuál es la idea. Solo voy a entrar a la página de la U para que nos ubiquemos más fácil. Crearemos los conceptos generales vistos en este diplomado, deberán aportar las temáticas más importantes. Ajá. Es correcto, esa tarea. Ese es un wiki. La idea es que cada uno de ustedes va a ingresar de forma individual, es individual, y va a tratar un tema específico de lo que hemos ido desarrollando a lo largo de este diplomado. El wiki es como crear una Wikipedia, prácticamente, ¿ya? Es una Wikipedia de conceptos vistos durante este diplomado. Ahorita voy a entrar y lo comparto para que nos ubiquemos todos sin problema. Aquí está la tarea. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a entrar aquí donde dice editar, ¿ya? Esto lo va a hacer cada uno desde su usuario y va
una vez que entremos aquí en editar, se nos va a habilitar esta opción. Entonces acá tú vas a empezar a colocar, por ejemplo, ¿qué es gerencia estratégica en seguridad, salud y ambiente? Y Perdón, aquí vas a desarrollar el contenido. el wiki Ajá. sería como un glosario o algo. Más o menos, sí. Esa es la idea, correcto. No necesariamente van a ser conceptos así, seguridad es tal cosa, salud, sino que tú puedes desarrollar todo un texto completo, puedes bajar información de la red, de Google, copiarlo, poner fotos, o sea, es armar una paginita de tal forma que cuando ingresen, pues nosotros podamos ver aquí todo el detalle, ¿verdad? Bien estructurado. Bueno, aquí hay que... No quiero guardar porque entonces se va a quedar ahí feo eso, pero esa es la idea, como dicen, es un glosario, es un desarrollo de conceptos, y eso es lo que quiero que trabajemos durante estos días entre todos. Les voy a mostrar este, tengo uno hecho por acá, solo para que lo vean cómo queda al final estos famosos wiki. A ver si este Guillermo quiere que haga pues puesto a hacer mi tarea de la maestría, ¿verdad? Ya, a ver cómo queda. A mí me gustó mucho la herramienta. Hace poco la estuve trabajando en esto de una materia de la maestría y quedó bien interesante. A esto vamos a llegar. Miren qué bonito, como que es toda una página. Aquí ustedes pueden colocar qué es la gerencia estratégica. Si gustan, pónganle entre paréntesis quién inicia esa temática y empieza usted a desarrollar todo. No necesariamente debe ser toda una página, un pedacito como esto, un cuarto de texto, media página. Y así van a ir ustedes desarrollando la temática que les ha impactado más y que consideran que es oportuno que quede ahí el conocimiento. Algo así van a trabajar. Miren. Acá, con sus referencias, por supuesto. Y eso es lo que espero que trabajemos durante estos días. ¿Les parece? Está bien, Sí, Inge. está bien. Ok, chévere. Pues cualquier consulta, ahí estamos a la Por orden. favor, subir la clase Bueno, también. Gracias. sí, la vamos a subir. Ya le subí la de la semana pasada, tanto el video como la presentación. Y terminando esta, pues la descargamos y también se la voy a dejar ahí en la semana. Ok. Buenas noches. Bueno, pues les agradezco mucho. Les